justicia, movimientos sociales, académico y muchas cosas más. Y ya está aquí en cabina con nosotros. Alberto, muchísimas gracias Al por estar acá. contrario, Sheila, un gusto enorme estar contigo y con todo el auditorio de MBS. Oye, ¿qué semana? Creo que hay muchísimos temas y muchas maneras de leer lo que estamos viendo en la relación México-Estados Unidos. Platicábamos cuando te hice la invitación de participar hoy, pues que es importante voltear a ver lo que hemos visto históricamente en nuestro país en esta colaboración, en este intercambio de información. Decía ya la presidenta, por ejemplo, cuando salió la nota del sobrevuelo de drones en territorio nacional, que fue un gran escándalo, pero a ver, no es la primera vez que pasa, es una práctica hasta cierto punto común y que tampoco es ilegal, decía ella. Entonces, hemos estado viendo una serie de acciones del gobierno de Estados Unidos que han presionado de alguna manera al mexicano, pues para, pues sí, ponerse las pilas y a diferencia de lo que vimos en el sexenio pasado, ahora sí enfrentar al crimen organizado con una estrategia diferente y con una manera de comunicarlo diferente. Si te parecen, partimos por ahí todo esto y ahí vamos. No, mira, por ejemplo, hay un tema que es sustancial. Tenemos la espada de Damocles encima por el tema de toda esta presión mediática que tenemos por parte de Estados Unidos, el crimen organizado, todo lo que se dejó de hacer el sexenio pasado. Hoy en día Claudia Sheinbaum está teniendo que utilizar otra estrategia. Quizás los resultados aún son muy magros porque al final es muy poco tiempo para evaluar. Ellos mismos desafortunadamente se han puesto esa medida de querer evaluar el tema, de darle cierto cobijo a un tema de nacionalismo, de envolverte en la bandera de México, hablar con reformas constitucionales. Pero lo que tú señalaste es contundente. El tema de la colaboración no es algo que viene de ahorita, no es algo que viene de hace un sexenio o dos, sino que tenemos muchísimos años de la presencia de la CIA, de la DEA, de la FBI, de todas las agencias en México, y que esto es habitual. Al final de cuentas, ningún gobierno mexicano está... no puede aducir que no está enterado de las operaciones que se hacen por parte de Estados Unidos en México. Los agentes encubiertos están en todos lados. Cualquiera de nosotros pudiera ser a lo mejor algún agente encubierto, porque al final de cuentas así se ha realizado, inclusive han contratado personal mexicano para poder realizar esas labores. Y sin duda es parte de este fenómeno, pero que desgraciadamente ante la presión política que tenemos de Donald Trump, ante esta situación geopolítica que tenemos donde Estados Unidos abre frentes contra México, contra Canadá, por el otro lado contra Europa, la OTAN, la Organización Mundial de la Salud, China, con este capitalismo creciente que trae, aunque lo disfrace de socialismo, sin duda es parte de este conflicto, pero por el otro lado hay un tema sustancial: la nula confianza que tiene el gobierno de Estados Unidos en las autoridades mexicanas, sobre todo en el tema de seguridad, en el tema de las detenciones, y que los han llevado a realizar quizás sí algunas acciones que no están contempladas dentro de un marco jurídico. Por ejemplo, lo que escuchábamos con el corresponsal, que por cierto realmente qué gran trabajo realiza, nos ilustra que no solamente es ahorita Ismael Zambada con esta situación de que si lo secuestraron o no. Por el otro lado tenés el caso de Kid Raniere, que también hablaban de este tema. Policías que han sido contratados para realizar este tipo de secuestros, sobre todo mexicanos, y que en sí envuelve una historia que no solamente viene desde hace 2 sexenios o 3. Esta historia viene desde los años 40, desde la creación de la CIA, por el otro lado el establecimiento de los ámbitos de seguridad en México. Inclusive la CIA fue la encargada de propagar y difundir la imagen de los candidatos mexicanos a la presidencia en Estados Unidos, y es parte de ese papel que ha tenido Estados Unidos en México. Yo en ese sentido no me envuelvo en una bandera de nacionalismo, pero tampoco me envuelvo en una bandera de condenar todo, porque al final de cuentas, queramos o no, el eje central de la política o de la geopolítica son las decisiones que se toman en Estados Unidos, y en materia de seguridad México ha fallado. Ahorita que venía para acá lo platicaba con una amiga consultora de León y me hacía una pregunta que era clave. Si ya en México probamos que ninguno de los 3 órdenes de gobierno está funcionando en el tema de la seguridad, ¿qué va a suceder? ¿Nos tienen que venir a poner orden de fuera? Pues parece que sobre esa espada de Damocles es la que nosotros estamos empezando a reaccionar, desafortunadamente.
Claro, pero además tú tocabas un tema que también me parece muy importante, que es la desconfianza. Y lo vimos, y es un tema súper actual lo que ocurrió ayer con la carta que envía el Mayo Zambada, ¿no? Pues al Chantaje. gobierno mexicano, ¿no? ¿Qué va a pasar en esta relación? ¿Qué riesgos ves? Porque además, si agregamos otros ingredientes como la parte económica, la parte arancelaria, la parte del TEMEC, y esta presión que hay ahora por varios frentes al gobierno mexicano, no solo es la seguridad, y creo que esta desconfianza que hubo y este discurso de la presidenta Sheinbaum de decir, a ver, no lo estamos defendiendo, pero es una persona, es un mexicano que está solicitando se revise su situación jurídica porque él está aduciendo que fue secuestrado, ¿no? Y que las autoridades de Estados Unidos, bueno, nos pasamos el último tramo de López Obrador esperando información del gobierno de Estados Unidos que nunca llegó y a la fecha no ha llegado. Y creo que este puede ser un punto nodal en esta relación y también, y otro ingrediente más, estas muestras que ha dado Trump hace unos días, bueno, desde que empezó a hablar más con Sheinbaum, pero pues estos halagos, ¿no? Y este reconocimiento a través incluso de un tuit o una publicación en X que pone la Embajada de Estados Unidos en México aplaudiendo las acciones en materia de seguridad. Yo creo que diste un entorno perfecto porque al final, número uno, sí es un mexicano que quizás fue secuestrado. Digo, no sabemos los detalles de la operación, esos nunca los vamos a saber porque al final de cuentas es parte de este engranaje de operaciones encubiertas y que se utilizaron dobles agentes. Por el otro lado ya tenían un acuerdo con el hijo de Joaquín Guzmán, porque también entre los cárteles pues tienen su guerra interna, ya lo hemos platicado aquí. Ujú. Aquí el problema, como bien señalas, Estados Unidos abrió diferentes frentes contra México. Uno es el de seguridad, que obviamente lo vemos. No solamente es el tema de los grupos del crimen organizado, creo que también es un tema de la delincuencia del fuero común que Estados Unidos daba mucho dinero, sobre todo en temas de USAID, lo que Claro. comentábamos previamente para platicar en la entrevista, dinero que no se sabe incluso en dónde se aplicó porque al final mucho de este dinero se subcontrató a consultores o en todo caso se les dio a los municipios y los municipios lo gastaron sin saber en todo caso en cuál es la auditoría o los resultados de los mismos. Por el Sí. otro lado, el tema comercial, sin duda necesitamos un equipo de alto nivel que negocie los tratados de libre comercio, que renegocie, que de alguna forma se ponga a trabajar, pero yo no sé en qué sentido tengamos un equipo que pueda tener esas habilidades de negociación. En su momento, cuando se renegoció el TMEC o se creó el TMEC, teníamos por un lado el tema del equipo que iba por parte de Peña Nieto, por el otro lado el equipo que iba por parte de Andrés Manuel López Obrador, e hicieron un buen acuerdo. Hoy en día se viene la revisión del TMEC. No necesariamente tenemos grandes especialistas en negociación dentro de los equipos de alto nivel o de los equipos de nivel del gobierno mexicano. Tendríamos que estar buscando recurrir a esta experiencia. Desafortunadamente quienes tuvieron esa experiencia no son de las simpatías de la 4T y así nos podemos ir rubro por rubro, relaciones Ujú. exteriores, el tema de migración, por ejemplo, el tema de migración Claro. es fundamental. Y aquí es un tema donde tendría que estar entrando la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo se le tiene que poner orden a la frontera sur para que también la frontera norte tenga un cierto control? Sí. La frontera sur es la frontera más porosa que hay en este país. Si tú te das cuenta, gran parte de los centroamericanos que entran o gran parte de la gente que entra sin papeles, inclusive por ahí entran personajes del crimen organizado y grupos terroristas, inclusive han entrado gente de grupos terroristas islámicos que Ujú. atraviesan México para llegar a Estados Unidos. Y el gobierno mexicano no se da cuenta y no se ha dado cuenta de que las estaciones migratorias son todo menos eso. Entonces, es un problema que viene de raíz demasiado a fondo, Ujú. que es histórico. Digo, el Instituto Nacional de Migración apenas ahorita estamos viendo la crisis que tiene, pero si nos remontamos a los años 80, a los años 70, las operaciones que se vienen haciendo encubiertas, el tema del comercial, que desafortunadamente aquí viene la rivalidad entre Estados Unidos y China y que nos ha envuelto. ¿Te imaginas la conjunción de un todo? Tenemos que diversificar las canicas en las cuales vamos a jugar y no sé si el gobierno mexicano
esté preparado para llevarlo sin ningún tipo de bandera ideológica, porque ese es un tema Claro. toral. Un tema toral es lo que negocias realmente con los protagonistas, con la política, y otra cosa es lo que le vas a decir a tu pueblo, porque desafortunadamente ese es el grave problema que tenemos hoy en México y quizás en Estados Unidos. Cada quien le habla a su pueblo, pero no necesariamente se dicen las verdades o lo que nosotros quisiéramos escuchar. Sin duda, porque además, y ahora me gustaría ir un poco al tema de esto de la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, porque la parte ideológica y la parte de, como dices, hablarle pues a tu electorado, a la gente que te apoya es muy diferente y dista mucho pues de la parte legal, ¿no? Y de la realidad. ¿Qué alcances ves en esta designación que ya también derivó en un par de reformas constitucionales que presentó la presidenta Sheinbaum y qué podría venir de aquí en adelante en esta cooperación que se implementará? Mira, cooperación siempre ha habido, siempre habrá. Las operaciones que se realizan en México, como lo hemos comentado y que nos documenta perfectamente de manera histórica Manuel Buendía en un libro que se llama La CIA en México. Uh-huh. Nunca hay una situación de ignorancia por parte de los gobiernos tanto de México como de Estados Unidos, hay que aclararlo. Por el otro lado, la designación de los cárteles terroristas. En el mundo hay muchísimas organizaciones terroristas. De hecho, Estados Unidos tiene catalogados cerca de 75, 80. Hay una lista muy clara al respecto. Y, por ejemplo, te pongo un caso que yo tengo muy cercano por mi lugar de residencia, Cárteles Unidos de Michoacán. Uh-huh. Es una organización que está fragmentada. Es una organización que realmente lo que hace es hacer una guerra de guerrillas. ¿Cómo la vas a intervenir? Obviamente necesitas información que te dé el gobierno mexicano para poder actuar. Si tú quieres actuar en contra de una organización que está fragmentada, que tiene diferentes puntos, pues obviamente no puedes hacer una operación o una intervención sin la cooperación de informantes, ya sea de carácter federal, y a su vez la federación pedirle a los estados y municipios que aporten la información adecuada para poder trabajar. En el tema de precisamente por eso están utilizando el tema de los drones. Volvemos al origen. El tema de los drones que están volando y que están utilizando tecnología de geolocalización. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final de cuentas así tú mapeas, ves las zonas que probablemente pueden tener cierto conflicto y desde ahí puedes actuar, pero siempre y cuando, obviamente, en conjunto con estas reformas constitucionales, que mira, la verdad te voy a ser honesto, me suena a la estrofa del himno nacional, maciosar un extraño enemigo. Desafortunadamente, para esta situación utilizamos un lenguaje o una retórica de defensa, pero la realidad de las cosas es que es algo que ya existía desde hace mucho tiempo, que ya la colaboración con Estados Unidos ha sido permanente, el entendimiento que tienen las fuerzas de seguridad, por ejemplo, el ejército estadounidense con el ejército mexicano es buena, pero más con la Marina. La Marina es la que ha realizado la mayor parte de las operaciones más exitosas uh-huh. en torno al tema de narcotráfico, pero que, ya vendernos una reforma constitucional a algo que ya está, creo que también es quererle hablar a tu pueblo, no necesariamente desde la parte jurídica correspondiente. Además, hay que ver una cosa, Sheila, y creo que es muy importante. La 4T no se ha especializado en temas de cuestiones jurídicas. Normalmente todo lo que hacen siempre tiene una rebatinga porque las iniciativas se pasan sin hacer ningún tipo de revisión o técnica legislativa, o por lo menos tener asesores jurídicos que no estén ideologizados. Híjole, es que es un mar de información y creo que son, como ya decíamos, muchos frentes abiertos. Se abrió una gran polémica en los alcances que podría tener Estados Unidos en México, ¿no? Y por eso, pues, estas reformas, el no poder, pues, tener acciones, ¿no? Y pues estrategias en México, ¿no? Sino de colaboración. Y pues la propia presidenta lo decía, ¿no? Este sobrevuelo de drones, bueno, pues al final del día es algo
que los dos gobiernos tienen en concordaron. conjunto, exacto, lo acordaron y no es nuevo y seguramente veremos otro tipo de operaciones también en conjunto y será normal verlas, ¿no? Quizá acá nos asustamos y la parte nacionalista es ¿y por qué vienen? Y no, pero al final del día es algo común. Vamos a seguirlo analizando si nos permites en otras ocasiones. Creo que vendrán tiempos bien interesantes también lo que ocurre en Sinaloa con estas detenciones que se han dado, qué va a pasar con el cártel de Sinaloa y sin duda alguna pues va a ser un tema, yo creo que de 4 años, ¿no, Alberto? Y yo creo que hay una Sí. cuestión muy importante, Sheila. Tenemos que olvidarnos de aquel 1847. De verdad, tenemos que desideologizarnos de la parte donde Estados Unidos invadió a México y tenemos que verlo como tal, como una cooperación global que es necesario establecer porque México necesita apoyo de Estados Unidos en muchas circunstancias. Digo, Claro. si USAID, que era la parte bonita de Estados Unidos para financiar, en todo caso, programas de seguridad pública, de alimentación, va a ser fragmentada o en todo caso va a ser controlada ya por Elon Musk y le van a dar otro matiz, pues sin duda el tema va a cambiar y entonces nosotros nos estamos quedando sin esas herramientas de seguridad, de esas herramientas de tecnología, sin ese apoyo económico que sin duda es necesario y sobre todo una cuestión muy importante, la evaluación del trabajo que se tiene que realizar. Ese es el gran problema que yo veo de raíz con esa parte. Por el otro lado, el tema de la cooperación electoral, las cooperaciones que ha habido entre la DEA, entre la CIA, entre el FBI, agentes infiltrados en México. Si la gente quiere revisar eso, el texto de Manuel Buendía, que se llama La CIA en México, te relata perfectamente todos y cada una de las operaciones que se realizaron desde los años 60 hasta los años 80, hasta que el momento en que falleció Manuel Buendía. Y por el otro lado, si lo quieren leer en términos de novela, hay una novela que se llama Los símbolos transparentes de Gonzalo Martré, que sin duda también te demuestra, ese libro lo puedo catalogar como ese libro contrario a la versión del 68, porque sí te habla de intervenciones de la CIA en México, pero también te habla cómo es que estos políticos que en su momento se manejaron de izquierda terminaron siendo parte del poder y siendo parte de la investigación. Claro, pues mira, muchos temas, Alberto, te quiero agradecer enormemente el haber estado aquí en cabina con nosotros. Si nos permite, seguimos en comunicación y pues a hablar del tema, que es muy importante. Muchas gracias. Un gusto enorme, Sheila. Muchas gracias. Muy buen día. Son las 9 de la mañana con 36 minutos.